Íbamos de mochileros por Europa, mi novio de entonces y yo, cuando un camionero nos recogió en el camino de regreso a casa. Habíamos tenido algunos encuentros incómodos durante nuestro viaje, pero después de un mes en la carretera, nada realmente aterrador había sucedido, hasta que conocimos a este hombre. Era joven, unos 25 años, con un aspecto ordinario que no despertaba sospechas. Hablaba inglés de forma aceptable y parecía amigable, mencionando que llevaba mucho tiempo lejos de casa. Yo era un poco más joven, y mi novio rondaba su misma edad. Estaba agotado, así que se dejó caer en la cama del camión, dejando que yo me encargara de la conversación, como solíamos turnarnos en estas situaciones. Sin embargo, en ese momento no podía prever lo rápido que la situación se tornaría incómoda. Al principio, todo parecía normal. El camionero hacía preguntas sobre nosotros y me halagaba de manera inocente, o eso pensé al principio. A medida que avanzábamos, comencé a notar algo inquietante en su tono. Había algo en su mirada que me puso en alerta, pero me esforcé por mantener la calma y la conversación ligera. Para no despertar sospechas, le comenté a mi novio, en nuestro idioma, que deberíamos buscar camioneros de nuestro país en la siguiente parada. No tardé ni un segundo en traducirlo al inglés, porque el conductor me observó con recelo, visiblemente molesto por no entender lo que había dicho. Paramos en una gasolinera. Mi novio, todavía medio adormilado, decidió buscar a otro camionero en el estacionamiento. Lo vi bajar del camión y desaparecer entre los vehículos. En ese momento, me quedé sola con aquel hombre. Fue entonces cuando su comportamiento cambió por completo. Se inclinó hacia mí, sus palabras cargadas de insinuaciones que no dejaban lugar a dudas. Sentí el aire volverse pesado, casi sofocante, mientras sus intenciones se hacían más claras con cada palabra. Estaba paralizada, mi mente buscando desesperadamente una salida, pero mi cuerpo no reaccionaba. La intensidad de su mirada y la forma en que invadía mi espacio personal me dejaron petrificada. Sabía que debía mantener la calma, que cualquier movimiento en falso podría empeorar la situación. Afortunadamente, mi novio regresó antes de que el camionero pudiera llevar a cabo lo que fuera que tenía en mente. Sentí un alivio momentáneo, pero no dejé que se notara. Con una sonrisa tensa, le dije a mi novio que necesitábamos salir en la próxima parada, aunque no le expliqué por qué. Mi prioridad era alejarnos lo más rápido posible. Llegamos a una gran estación de servicio, exclusiva para camioneros. Le dijimos al conductor que buscaríamos a otros que se dirigieran a nuestra ciudad, pero pude ver la frustración en su rostro. Mientras bajábamos, escuché cómo contactaba a otro camionero, mencionando que ambos podían llevarnos, tal vez por separado. Mi estómago se hundió al escuchar esas palabras. La idea de quedarnos con ellos era inimaginable. Una vez a solas con mi novio, le insinué lo que había pasado sin entrar en detalles y lo convencí de que debíamos encontrar a alguien más, sin importar qué. No nos tomó mucho tiempo hallar a un grupo de camioneros de nuestro país que estaban descansando, tomando cervezas y bromeando. Dos de ellos se ofrecieron a llevarnos. Sentí una oleada de alivio al escuchar sus risas despreocupadas, como si nos hubieran rescatado de una pesadilla. Regresamos al camión para recoger nuestras mochilas. El camionero ya había traído a su amigo y trataba de persuadir a mi novio para que se duchara en la estación, ofreciéndose incluso a pagar. Su insistencia era desconcertante, especialmente porque nunca me hizo la misma oferta. Sus ojos no se apartaban de mí mientras sacábamos nuestras cosas. La decepción y el enojo eran palpables en su expresión. Cuando finalmente nos alejamos, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Nunca le conté los detalles a mi exnovio. En aquel momento, me limité a fingir que todo estaba bien, pero por dentro estaba temblando. Sabía que aquel hombre estaba desesperado, que había estado buscando la forma de separarme de mi novio. Todavía me culpo por quedarme sola con él, pero nuestras cosas estaban en el camión y no quería dejarlas atrás. La sensación de impotencia, de no haberme defendido, me carcome cada vez que pienso en ello. Pero la verdad es que, en aquel instante, el miedo me paralizó. Hace unos 7 años,
Volviendo a casa desde la de mis padres, viví una experiencia aterradora. Tenía 22 años, era joven, ingenua, bueno, tonta. Me acababa de mudar a mi primer apartamento, siendo la primera de mi familia en dejar nuestro tranquilo pueblo ferroviario. Visitaba a mi familia todos los domingos para verlos, lavar la ropa y disfrutar de la comida. Vivía a unos 45 minutos por la carretera, así que generalmente regresaba a casa a las 6 de la tarde. Esa noche en particular, hubo una tormenta de verano implacable que había estado descargando lluvia todo el día. Justo cuando estaba empacando para irme después de la cena, llegaron mis primos, así que terminé quedándome unas horas más para charlar. Salí de casa de mi mamá alrededor de las 10 de la noche bajo un aguacero. Esta fue la primera vez después de mudarme que me encontré con algo que realmente me asustó. Nunca le conté a nadie sobre esto, posiblemente por orgullo, ya que todos me molestaban por vivir sola como mujer en una zona nueva. En fin, aquí va. Salí de casa de mis padres alrededor de las 10 de la noche. Bajo la lluvia torrencial, conducía por la carretera secundaria que sale del pueblo y eventualmente se convierte en la rampa de acceso a la autopista. Al salir del pueblo, la carretera secundaria se convierte en un solo carril justo enfrente de una estación de carga de trenes de una cantera. No tengo muy claro qué es ese lugar, pero siempre me dio escalofríos. Si tienes la mala suerte de pasar por ahí cuando un tren está cruzando la carretera para cargar, te quedarás atascado un buen rato. Una vez que la carretera pasa las vías, vuelve a tener 2 carriles y sube una colina empinada. Mientras me acercaba a la cantera, pude distinguir las luces naranjas de un tráiler rojo estacionado en el aparcamiento de la cantera. Ten en cuenta que estaba lloviendo a cántaros, la visibilidad era baja, así que no pude distinguir al camionero hasta que estuve bastante cerca de él. Tan pronto como pude ver que era un camionero, salió a la carretera. Tuve que frenar de golpe para evitar chocar con el remolque de la camioneta. Patiné en la carretera hasta que recuperé el control del coche. Ahora estaba atascada detrás de este idiota que acababa de salir sin prestar atención. Mantuve mi distancia porque estaba nerviosa. Para que conste, mis faros estaban encendidos, así que si hubiera estado prestando atención, debería haberme visto. Honestamente, con la fuerte lluvia y la baja visibilidad, quién sabe. Así que, estoy detrás de este tipo mientras cruzamos las vías y comenzamos a subir la colina empinada. A pesar de que se convierte en 2 carriles en la colina, él conduce justo en medio de los 2 carriles. Suponiendo que no se dio cuenta de que eran 2 carriles, simplemente seguí detrás de él, manteniendo mi distancia. Tan pronto como llegó a la cima de la colina y la carretera se niveló, se movió al carril derecho. Sí, por fin. Así que, me cambié de carril y comencé a adelantarlo. Tan pronto como pasé la parte delantera del camión, giró bruscamente detrás de mí y comenzó a deslumbrarme con las luces altas. Por lo general, cuando alguien te hace luces altas en nuestra zona, significa que enciendas las tuyas, pero las mías ya estaban encendidas. Lo comprobé tan pronto como empezó a hacerme luces. Extrañada, puse la direccional y cambié de carril de forma segura para apartarme de su camino. Siguió mi cambio de carril y comenzó a tocar la bocina. El claxon me sobresaltó, y empecé a ponerme mucho más nerviosa. ¿Qué demonios quería este tipo? Me aparté de su camino y mis faros estaban encendidos. ¿Por qué no simplemente aceleré y me alejé?, te preguntarás. Bueno, crecí en esta zona. Había estado lloviendo mucho todo el día, y sabía que la carretera secundaria se inunda un poco con fuertes lluvias, tanto en los arcenes como en puntos aleatorios en medio de los carriles. Es un pequeño pueblo del medio oeste, nuestras carreteras son una mierda. Ya había patinado y casi me estrelló una vez, y no iba a pisar a fondo en esta carretera secundaria llena de baches e inundada y arriesgarme a estrellarme de nuevo. No hay nada entre esa cantera y la autopista, solo unos 4 o 5 kilómetros de zona boscosa. Si me estrellaba, solo estaríamos él y yo. Esto continuó durante los siguientes 4 o 5 kilómetros hasta la autopista. Empezó a pegarse a mi coche además de las luces altas y el claxon. Una vez que empezó a pegarse a mi coche, estaba llorando. No sabía qué quería este tipo de mí.
Solo intentaba mantenerme fuera de su camino y llegar a casa sana y salva. Eso era todo lo que quería. Cambié de carril 2 veces más, haciendo 3 en total. Me siguió de carril en carril. Al acercarnos a la autopista, pisé a fondo. No pudo acelerar lo suficientemente rápido como para seguirme el ritmo, y finalmente lo perdí. Tan pronto como me di cuenta de que lo había perdido y estaba a salvo en la autopista, me derrumbé. Era un desastre histérico. Solo hay una salida después de entrar en la autopista para detenerse en el pequeño pueblo por el que pasa la autopista. Después de eso, todo es bosque durante unos buenos 30 minutos. Pensé en salir en esa salida para calmarme y recomponerme, pero solo quería ir a casa, así que pasé de largo. Debería haberme detenido. Una vez que la ciudad ya no era visible en mi espejo retrovisor, me sentí mucho más tranquila. Logré sacar mi celular de mi bolso y ponerlo en mi regazo por si acaso. La lluvia se convirtió en una llovizna a medida que avanzaba, pero todavía estaba bastante nerviosa. No había muchos otros coches en la autopista, y la mayoría eran camioneros. Iba por el carril central cuando el camión que estaba a mi lado en el carril de adelantamiento empezó a tocar la bocina y se metió en mi carril, obligándome a pasar al tercer carril. Continuó moviéndose, casi obligándome a salir de la autopista. Aceleré y cambié de carril justo delante de él para volver al carril central. Reduje la velocidad hasta que estuve a la altura de la cabina delantera. Hice doble clic en el botón de inicio de mi teléfono, acceso directo a la cámara, y bajé la ventana, comenzando a tomar fotos del camionero. Creo que los flashes le hicieron darse cuenta de lo que estaba haciendo, y empezó a reducir la velocidad hasta que volvió a estar detrás de mí. Tomé muchas fotos. Aceleré y lo perdí de vista detrás de mí. Estaba satisfecha de haber conseguido fotos, pero estaba muy enfadada en ese momento. Me detuve en el arcén de la autopista y lo esperé. Solo quería ponerme detrás de él para poder tomar una foto de la matrícula y denunciarlo. Lamentablemente, estaba seguro de que me había descubierto. Noté unos faros detrás de mí muy atrás, pero detrás de mí, sin embargo, en el arcén de la autopista. Esperé, vigilando a los camioneros que pasaban, solo para asegurarme de no perdérmelo. Noté una sombra pasar a través de los faros del camión, lo que me asustó bastante. ¿Se bajó de la cabina? No me quedé para averiguarlo. Simplemente me fui y llegué a casa lo más rápido posible. Las fotos fueron un fracaso total. Seguía lloviendo, el flash combinado con la llovizna simplemente hizo que las fotos se vieran borrosas. Podía ver la cabina roja, pero no importaba qué filtros usara, no había forma de distinguir exactamente qué decía la cabina. Estoy seguro de que han visto algunos de los vídeos más modernos en línea donde los camioneros documentan sus rutinas diarias y comparten consejos. O tal vez no, pero siendo yo de los más jóvenes en esta industria, cada vez que abro TikTok o YouTube Shorts, eso es todo lo que veo. No entraré en detalles, pero tuve que abandonar una universidad bastante prestigiosa por razones personales, y la gente siempre me dice que podría haber sido algo más que un camionero. Sin embargo, honestamente no es un mal trabajo. Llevo más de 2 años haciendo entregas. Obviamente, la única parte agotadora del trabajo son las largas horas. Nunca puedes calcular realmente cómo te afectará el aislamiento sin experimentarlo de primera mano. Mi único consejo sería hacer las paces con cualquier demonio que pueda estar acechando en tu subconsciente porque definitivamente te carcomerán el cerebro en las horas de soledad. Eso es lo que me pasó a mí, de todos modos. Esto me ocurrió 3 meses después de ser contratado por mi primera compañía. Era prácticamente un novato en este oficio. Conducía desde el sur de Nueva Jersey al Fayette, Indiana, un viaje de 12 horas. 12 horas de conducción puede no parecer una locura, pero si se tiene en cuenta que acababa de completar un viaje de 8 horas, eso debería poner las cosas en perspectiva. Quería hacer las entregas lo más rápido posible, así que opté por conducir durante la noche. Llegué al Fayette justo antes de las 3 de la madrugada, todo iba bien. Prácticamente no había otros autos en la carretera,
así que pude acelerar el camión un poco más de lo normal. A mitad del camino, recuerdo haberme agachado en la consola central para tomar un Red Bull, pero no había ninguno. Por supuesto, se me había olvidado reabastecer el camión después de completar mi entrega anterior. Después de golpear el tablero un par de veces, gemí de frustración, sabiendo que tendría que parar en algún lugar. No había nada que odiara más que tener que hacer paradas durante mis viajes. Puede que sea un caso único en esto, pero siempre me canso exponencialmente más cuando mi vehículo está inmóvil, incluso si solo estoy parado durante unos 20 segundos. Después de echar un vistazo a la navegación, pensé que no tenía otra opción, quedarme dormido en la carretera o parar a comprar una bebida energética. En mi mente, esas opciones eran prácticamente equivalentes. A regañadientes, me detuve en la primera parada de servicio que vi. No tenía ni idea de dónde estaba, probablemente en algún lugar de Ohio en ese momento. Demasiado tarde, me di cuenta de que no era una parada de servicio. Era lo que parecía una gasolinera abandonada y una tienda de conveniencia reutilizada. No estoy seguro de si hay una mejor manera de describirlo. De cualquier manera, parecía que había otra tienda de conveniencia no muy lejos en la carretera, así que pensé que iría allí si acaso. Aparqué el camión y me dirigí a la primera tienda. Para ser completamente honesto, esperaba que ocurriera una de dos cosas, que el lugar estuviera abierto o que la puerta estuviera cerrada. Pueden imaginar mi sorpresa cuando la puerta se abrió a una tienda completamente oscura. Miré a mi alrededor, con la esperanza de tener suerte y encontrar alguna bebida o bocadillo abandonado. Justo antes de darme la vuelta, mis ojos se adaptaron a la oscuridad y percibí un débil resplandor que emanaba de la esquina de la habitación. Me dirigí hacia allí y el resplandor resultó provenir de una especie de trastienda. La curiosidad me pudo y abrí la puerta lentamente. Para mi grata sorpresa, había un refrigerador enchufado contra la pared. Ansiosamente, abrí la puerta, pero no encontré nada. Literalmente nada. Los estantes habían sido retirados, todo el electrodoméstico había sido destripado. Mientras cerraba la puerta, estaba 90% seguro de que escuché un ruido en la sala principal, como si algo hubiera caído al suelo. Me quedé paralizado durante unos buenos 10 segundos. ¿Lo había imaginado? Era imposible. En silencio, volví a la sala principal y miré a mi alrededor. Nada. Una parte de mí quería seguir investigando, pero no tenía tiempo para esto. Salí por la puerta de entrada y prácticamente corrí hacia la otra tienda. Estaba abierta, gracias a Dios. Pagué mi bebida y volví a mi camión. Algo en toda esta parada me parecía mal. Necesitaba volver a la carretera lo antes posible. Eché un último vistazo a la tienda abandonada y me di cuenta de que la puerta estaba ahora abierta. Estaba 100% seguro de que la había cerrado. No era mi trabajo averiguar qué estaba pasando allí, así que arranqué el motor e incorporé mi camión de nuevo a la carretera. La cafeína empezó a hacer efecto y me sacó de mi aturdimiento bastante rápido. Mi mente empezó a divagar y empecé a pensar en lo extraño que había sido todo aquello. Supongo que un ocupa o un edificio abandonado no era lo más extraño del mundo, pero mi cerebro no podía explicar lo del refrigerador, sin importar la teoría que se me ocurriera. Intenté olvidarlo y seguí conduciendo. Fue entonces cuando empecé a notar movimientos extraños en la cortina detrás de mí. El sudor empezó a correr por mi frente. Observé por el espejo retrovisor cómo la cortina parecía ondear y moverse, aunque no tenía el aire acondicionado puesto. Pensé lo peor, había alguien en mi camión. No llevaba armas ni nada, así que discretamente marqué el número de la comisaría más cercana en mi teléfono. El viaje hasta allí fueron los 20 minutos más tensos y horribles de mi vida. No dejaba de imaginar a esa persona estirándose para agarrarme o intentando estrellar mi camión. Finalmente, me acerqué a la comisaría. Detuve el camión lo más cerca que pude y prácticamente corrí hacia la comisaría. En segundos, mi camión estaba rodeado de policías, y después de abrir la parte trasera, lo que vi se quedará conmigo para siempre. La policía sacó a 3 personas con aspecto de indigentes, 2 hombres y una mujer. Llevaban harapos y estaban envueltos en mantas de aspecto desagradable.
Uno de los hombres estaba armado con 2 navajas. Los 3 se negaron a hablar, pero me miraron amenazadoramente mientras les ponían las esposas. No tengo ni idea de lo que querían. Creo que nunca lo sabré. Llevo casi 15 años como camionero. Esto me pasó en 2017. Estaba manejando de noche por el desierto de Mojave en California, rumbo a Arizona. Creo que llevaba electrodomésticos, pero no lo recuerdo bien. Estaba oscuro como boca de lobo en todas direcciones. Las luces de mi tráiler estaban muy tenues en ese entonces, y llevaba una eternidad posponiendo su arreglo. Normalmente, no notaba la diferencia, pero como prácticamente no había otros autos en la carretera, era mucho más evidente. Recuerdo tener que forzar la vista cada par de minutos para distinguir el camino a lo lejos. Eso en sí mismo podría ser una historia de terror. Estaba pensando en orillarme un par de horas y esperar el amanecer, pero no quería perder tiempo. Necesitaba el dinero desesperadamente en ese momento, así que seguí conduciendo aunque no fuera del todo seguro. Pensé que, como era básicamente una línea recta, estaría bien. Creo que faltaba como 1 hora para el amanecer cuando vi algo que se acercaba rápidamente a lo lejos. Preocupado por atropellar a un animal, pisé el freno a fondo. Mientras mi camión se detenía con un chirrido, me di cuenta de lo que tenía delante, un auto con las intermitentes puestas. Lo raro era que estaba justo en medio de la carretera, literalmente sobre la doble línea amarilla. Lo que era aún más extraño era que la puerta del copiloto estaba abierta de par en par. Mi camión se detuvo a escasos centímetros de chocarlo. No es por presumir, pero soy un tipo bastante valiente, y me defiendo bien en una pelea de cantina. Por eso, no me asusté realmente al ver el auto, más bien sentí curiosidad. Pensé que tal vez alguien necesitaba ayuda con la batería o algo, así que eché el tráiler hacia atrás y me orillé. Pensé en poner algunas bengalas, pero decidí no hacerlo, ya que no había visto ni un solo auto en la carretera aparte de este. Bajé del camión y me dirigí al auto. Era una noche cálida y sin viento. Recuerdo que pensé lo extraño que era que no hubiera casi nada de viento. También estaba muy silencioso. El débil clic de las intermitentes era el único sonido en lo que parecía ser todo el desierto. Me acerqué un poco más al auto. Recuerdo vívidamente que era un Ford Fusion rojo, de aspecto nuevo. Me acerqué con un poco de cautela. Como dije, la puerta del copiloto estaba abierta de par en par. Rodeé el auto y me detuve en seco. Estaba completamente vacío. Me aseguré de ello, revisando el asiento trasero y cualquier lugar donde alguien pudiera estar acostado. Literalmente no había nadie dentro. De repente, me sentí mucho menos seguro de la situación. Esperaba encontrar a alguien que necesitara ayuda, tal vez incluso a alguien que se echó una siesta en un lugar muy tonto. Pero ciertamente no esperaba esto. El auto estaba literalmente vacío. Lancé unas cuantas miradas por encima del hombro, sintiéndome mucho más incómodo ahora. Seguía girando la cabeza, mirando en todas direcciones. Sentía que alguien iba a atacarme o algo así. El problema era que estaba tan oscuro que no podía ver muy lejos, excepto lo que estaba iluminado por los faros de mi camión. Era escalofriante. Esperé un rato más, pensando en volver a mi camión y olvidarme de todo esto. Alguien estaba ahí fuera, en alguna parte. En contra de mi buen juicio, decidí seguir investigando. Miré dentro del auto, pero todo parecía completamente normal. La llave estaba incluso en el contacto, aunque el motor estaba apagado. Salí del auto y me dirigí a la cajuela. Pensé que también podría echar un vistazo. Fui a abrirla, pero no se movía. Cerrada. Tomé la llave del contacto y abrí la cajuela. Aún así, no se movía. Estaba atascada desde adentro de alguna manera. Abrí la puerta trasera e intenté acceder a la cajuela a través del asiento trasero. Para mi sorpresa, se abrió.
Había 3 bolsas de basura aplastadas allí dentro, junto con una cuerda que ataba la cajuela. Recuerdo que eché un último vistazo por encima del hombro antes de alcanzarlas. La costa estaba despejada. Debía estar a unos centímetros de una de las bolsas cuando el disparo más fuerte que he escuchado en mi vida resonó en la noche. Golpeé mi cabeza contra el techo del auto por la sorpresa. Ni siquiera pensé. Tiré las llaves en el asiento delantero y salí del auto lo más rápido que pude. Mientras subía a mi tráiler, escuché una voz ronca gritando a lo lejos. Gritó "Oye" varias veces, y su voz parecía acercarse rápidamente. Me metí en el tráiler y lo encendí. Lo puse en marcha lo más rápido que pude. Recuerdo haber maldecido un montón de veces cuando el motor se paró inicialmente. Y ahí fue cuando lo vi. Mientras mi camión comenzaba a avanzar, vi a una persona parada en la cajuela del auto. Era un tipo bajo y robusto, pelirrojo. Llevaba overoles y botas altas. En su mano izquierda, sostenía una pala pequeña. En la derecha, sin embargo, tenía un rifle de caza de aspecto antiguo. Nuestras miradas se cruzaron durante unos segundos mientras mi camión comenzaba a pasar junto a él. Él no se movió. Recuerdo que no parecía loco ni nada. Tenía una expresión de preocupación en su rostro. Al pasar junto a él, dejó caer la pala y comenzó a agitar las manos. Gritó que espere un par de veces, pero yo no iba a quedarme allí ni un segundo más. Mientras me alejaba, lo vi por el espejo retrovisor correr tras mi camión durante unos segundos antes de regresar corriendo a su auto. Estaba claro que quería que me detuviera, pero no había manera de que lo hiciera. Aceleré, llevando el tráiler mucho más rápido de lo que debería. Conduje durante unos 5 minutos y empecé a pensar que estaba a salvo, pero entonces vi unos faros que se acercaban rápidamente por detrás. Recuerdo haber sentido más miedo del que había sentido en toda mi vida. Llamé a la policía y les conté lo sucedido lo mejor que pude. En ese momento, el auto estaba prácticamente pisándome los talones. Empezó a tocar la bocina como loco. Sinceramente, no sabía qué hacer, así que seguí conduciendo, rezando a Dios para que no intentara embestirme. Después de unos 15 minutos de esto, se metió delante de mí y frenó, obligándome a reducir la velocidad. Estaba a punto de chocar contra él cuando, finalmente, aparecieron unas luces policiales parpadeantes más adelante. El Ford giró a la derecha y se adentró en el desierto a toda velocidad, desapareciendo de la vista. Me detuve y esperé a que llegara el oficial. Le conté frenéticamente lo que había pasado, pero el inútil policía decidió tomarme declaración en lugar de perseguir al tipo. Estaba tan enojado por eso. Le dije al tipo como 2 veces que probablemente podría alcanzarlo si se iba en ese momento. El policía me dijo que no me preocupara y que harían una búsqueda exhaustiva tan pronto como llegaran los refuerzos. Me dejó ir y dijo que me llamarían si tenían alguna novedad. Nunca lo hicieron. Ninguno de mis compañeros tiene una historia tan loca, y la he contado más veces de las que puedo recordar. Sé lo que probablemente están pensando, que ese tipo definitivamente estaba enterrando cuerpos. Eso no explica realmente por qué tenía una pala tan pequeña o por qué intentó seguirme. Las bolsas en su cajuela también eran demasiado pequeñas para eso, aunque algunos de mis compañeros piensan que podría haber desmembrado algo. Para mi propia tranquilidad, me gusta pensar que estaba enterrando algún otro tipo de animal, tal vez sacrificando a un perro enfermo o algunas serpientes venenosas. Realmente no tengo ni idea. De cualquier manera, nunca me he sentido totalmente cómodo conduciendo por desiertos a altas horas de la noche después de esta experiencia. Me llamo Arturo. He sido camionero para varias empresas durante casi 15 años. Las cosas se han vuelto bastante rutinarias a estas alturas: recoger la mercancía y los materiales, verificar su exactitud y entregarlos según las instrucciones. No nos pagan por hora, así que la eficiencia es lo más importante en este trabajo. Para alguien como yo, que ha estado haciendo esto desde siempre,
me gusta pensar que puedo trabajar más que todos estos jóvenes que están consiguiendo estos trabajos. Sin embargo, esto no siempre es bueno. Normalmente, me exijo al límite cuando se trata de funcionar con apenas horas de sueño. Hace 4 años, trabajaba para un almacén en Dakota del Norte. Para quien no lo sepa, Dakota del Norte es uno de los estados más planos, lo que facilita un poco el transporte en camión. Esto también significaba que saltarme unas cuantas horas de sueño podía significar la diferencia entre tener empleo y que me despidieran. Era una fría mañana de martes de mayo. El comienzo de la semana significaba que había que enviar más cargas, lo que significaba más trabajo para mí. Quería terminarlo todo de una vez, así que tracé mi ruta hacia Montana, planeando no parar ni una sola vez a dormir. Salí a la carretera unas horas después de almorzar, esperando llegar a mi destino muy temprano a la mañana siguiente. Apuré el camión todo lo posible, yendo quizás un poco por encima del límite de velocidad. Se estaba haciendo tarde, y recuerdo que me frotaba las lagañas mientras el reloj pasaba de la medianoche. Me costaba mantener los ojos abiertos, pero solo me quedaba 1 hora de viaje, así que apreté los dientes y seguí adelante. Mi amigo Tristán, que también era camionero, me enseñó las sales aromáticas cuando empecé. Por si no lo saben, las sales aromáticas son básicamente una especie de cristales en un frasquito. Un olfateo y estás bien despierto. Pero había que tener cuidado. Demasiados usos seguidos podían ser peligrosos, o al menos eso me dijo Tristán. Queman un poco la nariz, pero siempre que necesitaba un empujón, recurría primero a las sales. Esta era una de esas veces. Di una gran inhalación y eché la cabeza hacia atrás, mis reflejos se apoderaron de mí. Sentí la adrenalina correr por mi cuerpo y esperé que la sensación durara el resto del viaje. Pasó media hora, y estaba realmente luchando. Sentí que empezaba a quedarme dormido, y el estruendo de mi camión desviándose hacia la cuneta me despertó de golpe. Esto se estaba volviendo peligroso, pensé. Tenía que parar. Estaba completamente solo en la carretera, pero no había ningún lugar donde detenerme, solo había bosque a ambos lados. Reduje la velocidad del camión, buscando desesperadamente un lugar para detenerme. A esta baja velocidad, mis faros penetraban la oscuridad, y pude ver mucho más. Mientras miraba a mi alrededor, vi algo que me confundió, había un vestido morado tirado en medio de la carretera. ¿Qué demonios?, pensé, frotándome los ojos. ¿Estaba alucinando? Parpadeé unas 6 veces solo para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Era real. Me acerqué al vestido con el camión y lo miré fijamente mientras pasaba. En retrospectiva, esto debería haber sido una señal de alerta, pero creo que estaba demasiado agotado para procesar lo que estaba pasando. Unos 200 metros más adelante, pasé junto a un par de zapatos. Ahora sí que empezaba a asustarme. ¿Qué demonios estaba pasando? Pasé los zapatos, rezando a Dios para que hubiera un lugar donde detenerme pronto. Mi viejo, Fernando, era un hombre muy religioso, así que me aferré a su vieja cruz y esperé que me ayudara. Un poco más adelante en la carretera, vi un montón de ropa tirada, algunas de las cuales parecían ropa de niños pequeños. Esta vez, detuve el camión. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Algo iba muy mal. Me senté en el asiento del conductor con el camión parado. Esperaba que algo sucediera, pero no sucedió nada. Así que hice lo que me dijeron mis instintos. Salí del camión y fui a inspeccionar la ropa. Todavía recuerdo la sensación del frío aire de la mañana penetrando mi piel, lo que definitivamente ayudó a mi agotamiento. Me acerqué al montón con la mayor cautela posible. Era ropa de niños. Parecía que había ropa de niño y de niña en el montón. Miré a mi alrededor hacia el bosque, pero no pude ver casi nada en la oscuridad. Tenía la cabeza girando, preocupado de que fuera algún tipo de trampa. Decidí que no era asunto mío averiguar qué estaba pasando, así que regresé a mi camión. Justo entonces, oí un crujido a la izquierda. Me di la vuelta rápidamente, tratando de ver qué había allí. Me quedé allí parado, esperando oír otro sonido. Después de unos 30 segundos, hubo otro crujido,
pero esta vez del lado opuesto de la carretera. Mis instintos de supervivencia se activaron y corrí hacia el camión. Salté al asiento delantero, pero justo antes de cerrar la puerta de golpe, oí un grito de niño. Me quedé helado, con el corazón saliéndome del pecho. Estaba en una encrucijada. No iba a pelear con gente desconocida en un bosque oscuro, pero tampoco podía abandonar a unos niños indefensos. Antes de que pudiera tomar una decisión, se oyó otro grito de niño casi idéntico. Sin pensarlo, encendí el camión y lo dirigí hacia el lugar del bosque donde había oído el ruido. Mis faros iluminaron unos 30 metros dentro del bosque. Había 3 o 4 personas, una de las cuales sostenía un altavoz enorme. Se escondieron detrás de un par de árboles cuando mi camión los iluminó, pero los había expuesto el tiempo suficiente para distinguir lo que estaban haciendo. Se escondieron de la luz antes de que pudiera distinguir realmente algún rasgo distintivo, pero juro por la tumba de mi viejo Fernando, que estaban sosteniendo un altavoz, tratando de atraerme al bosque con un falso grito de niño. Estaba en estado de shock. Me quedé sentado mirando los árboles tras los que se habían escondido esas personas. Busqué mi teléfono para llamar a la policía, pero antes de terminar de marcar, oí un golpe en la carrocería del camión. Alguien había tirado algo desde la otra dirección. Estaba harto. Volví a mirar la carretera y pisé a fondo el acelerador. Mientras me alejaba a toda velocidad, pude distinguir a una persona al otro lado de la carretera. Gritó algo que no pude entender antes de lanzar algo contra el camión que rompió el cristal de la ventana del lado del pasajero. Conduje la última hora en silencio. Estaba demasiado asustado para procesar lo que acababa de ocurrir, pero no había manera de que me detuviera a dormir en ese bosque. Completé mi entrega y luego caí rendido. Debí de dormir 10 horas seguidas. Cuando me desperté, lo primero que hice fue llamar a la policía, que me dijo que investigarían ese bosque y me darían cualquier novedad. Luego pensé en... Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.